palabra que Dios nos dirige hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano se levantó, se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes de atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta y Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios. Pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo y cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Y él les contestó: vámonos a los pueblos vecinos para predicar también allí, pues para esto he salido. Y Jesús empezó a visitar las sinagogas de aquella gente, recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba a los demonios. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hoy es el quinto domingo del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico, hermanos y hermanas. Tenemos palabra de Dios del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. Un evangelio que nos narra las numerosas curaciones que hizo nuestro Señor Jesucristo, incluyendo la curación y la sanación de la suegra de Pedro. Y también tenemos dos lecturas muy importantes en la palabra de Dios hoy. La primera lectura está tomada del libro de Job en el capítulo 7, varios versículos de ahí, donde Job habla acerca de la lucha del hombre sobre la tierra en medio del sufrimiento y del dolor. Y en la primera carta a los Corintios, que es la segunda lectura, está Pablo enfatizando muy seriamente: ay de mí si no predico el evangelio que trae la buena nueva, los nuevos tiempos de salvación y de liberación. Marcos, el evangelio, pues con las curaciones, los exorcismos de nuestro Señor Jesucristo, sanando a tantas personas. O sea que toda la palabra de Dios tiene que ver algo con la sanación, con la liberación, con la bondad de parte de Dios y, en el caso de Job, con el dolor y el sufrimiento. Hoy, hermanos y hermanas, vamos a enfocarnos en la primera lectura de Job. Y vamos a enfocarnos en la primera lectura de Job porque creo que es necesario que hoy pensemos acerca de cómo manejar el sufrimiento, cómo manejar las situaciones que a veces no entendemos delante de Dios. Yo he recibido, hermanos y hermanas, cuando les invité a ustedes a que me escribieran acerca de los temas que querían que se discutieran aquí, como 45 o 46 mensajes de parte de ustedes, donde en cada uno de ellos estaba la incógnita acerca de por qué Dios permite el sufrimiento o por qué los cristianos creyentes tienen que pasar por el sufrimiento. Muchos de los mensajes que ustedes escribieron están con nosotros y los tenemos con nosotros y estábamos buscando la forma de poder responder a ellos. Familias, personas, matrimonios, amigos, conocidos, escribiendo acerca de situaciones muy difíciles, hermanos y hermanas. Familias donde están experimentando el Parkinson en algún ser amado, el Alzheimer, el cáncer, los tumores cerebrales, personas con diálisis en la familia, niños padeciendo de enfermedades terminales, familias a veces descompuestas o disfuncionales debido al problema del alcoholismo, debido al problema de las sustancias controladas, familias que están en situaciones demasiado angustiosas, hermanos y hermanas, pasando por enfrentamientos de hijos que no practican la fe, de hijos que se han rebelado contra Dios, contra el mismo sistema y andan como rebeldes sin causa. Manifiestan ustedes su dolor y estábamos esperando un momento propicio para hacerlo. Yo creo que el momento es hoy para responder a todos aquellos que tienen la pregunta acerca de ¿por qué existe el sufrimiento en medio de los que creen en Dios y siguen a Cristo como su Salvador? Y vamos a sacar ese tiempo hoy. Uno de ustedes, en uno de los mensajes que me escribió, fue para mí también de inspiración, porque me hace una pregunta al final y esta persona dice: Padre, ¿qué saca Dios con dejarnos sufrir?
Y vamos a hacer esa hoy la idea fuerza de nuestro pensamiento en la reflexión de la palabra de Dios. ¿Qué saca a Dios con dejarnos sufrir? Así me escribiste tú y hoy vamos a tratar de darte respuesta a través de la palabra de Dios en nuestro humilde juicio y en nuestra humilde responsabilidad aquí de llevar la palabra de Dios. Hay muchas otras preguntas, hermanos y hermanas, que nacen que las vamos a contestar aquí en el nombre de Dios. Para ti, si estás interesado en conocer hoy acerca de la presencia del sufrimiento en la gente que cree en Dios, o alguna persona que tú conoces que pueda estar en medio de una necesidad de buscar una respuesta. Si te has preguntado en primer lugar, hermanos y hermanas, por qué Dios permite el sufrimiento, este tema es para ti hoy. En segundo lugar, ¿es Dios justo cuando permite el sufrimiento injusto? En tercer lugar, hermanos y hermanas, ¿es Dios el creador del sufrimiento? En cuarto lugar, ¿se justifica que el malo sufra y el bueno no? Quinto, ¿sufrimos por justicia divina como castigo por lo que hemos hecho? En sexto lugar, ¿puede exigirle a Dios una explicación una persona cuando sufre? ¿Estoy yo en esa posición como criatura ante el Creador de hacerlo? ¿Puedo yo acusar a Dios? Séptimo, ¿por qué el origen y causa del sufrimiento permanece un misterio en todo cuanto se explica y se trata de decir? Y finalmente, en octavo lugar, hermanos y hermanas, ¿cuál es el proceso correcto para manejar el sufrimiento? ¿Aceptarlo sin quejarse? Todas esas preguntas van a tener respuesta hoy, hermanos y hermanas, y las estamos sacando del libro de Job. El libro de Job es un libro complicado, es un libro largo, hermanos y hermanas, y entonces lo que hemos hecho es tratar de responderlo a la luz del libro de Job, porque mucha gente tiende a ir al libro de Job o se recomienda, ya se aconseja, búscate el libro de Job, léete a Job para que puedas pasar por el proceso de tu dolor y tu sufrimiento y manejarlo correctamente. Así que de esto vamos a estar hablando hoy en el nombre de Dios. Vemos cómo Jesucristo con predicación y con las obras también comienza a llevar a cabo su misión apostólica y sobre todo sacando el dolor y sacando el sufrimiento de los enfermos, de los poseídos por demonios, ¿verdad? O sea, la cuestión de restaurar la vida a la salud, restaurar la vida a la libertad. Hoy, como estamos concentrados en el tema del sufrimiento que plasma la primera lectura del libro de Job, te recomiendo que la leas por beneficio al tiempo que podemos pasar aquí. Es el capítulo 7 del libro de Job, los versículos 1 al 4, y luego salta a los versículos 6 y 7. Y ahí está Job en su lamentación y tratando de entender el dolor por el que él está pasando, ¿no? Y habla acerca de la lucha del hombre sobre la tierra. Y hoy queremos hablar de eso, hermanos y hermanas. Vamos a ver y vamos a no olvidar la idea fuerza que tenemos, que nace de uno de ustedes que nos escribe, que saca a Dios con dejarnos sufrir. Y vamos a tratar de contestar esta pregunta para todos ustedes y también es cuestionamiento e interrogante tuya. El enfoque del libro de Job, hermanos y hermanas, en todo esto, las preguntas que nacen ante el sufrimiento que enfrenta Job. Eso es lo que tiene el libro de Job. Son las preguntas que nacen ante el sufrimiento que está experimentando Job. Y son las mismas preguntas que tenemos nosotros cuando experimentamos el sufrimiento. Y por eso es bueno leerse este libro, pero interpretarlo correctamente. De todas formas, hermanos y hermanas, ¿cómo define el libro de Job a este personaje que se llama Job? El libro de Job define a Job, hermanos y hermanas, como un hombre sin mancha, como un hombre recto y como un hombre que honra a Dios sobre todas las cosas. Un hombre bueno que tiene que pasar por el dolor y el sufrimiento de la enfermedad y de terribles pérdidas. También esto nos impacta, ¿no? El bueno que tiene que sufrir. Ahí está también la presencia de Satanás, hermanos y hermanas, en el libro de Job, la cual no podemos olvidar. Y Satanás en el libro de Job es como un fiscal que denuncia ante la corte celestial, porque hay un escenario donde en el libro de Job se lleva a Satanás a encontrar con el mismo Dios del cielo. Esto no lo sabe Job y Job está totalmente ignorando todo esto. Pero ahí aparece Satanás como fiscal que denuncia.
Y Satanás reta a Dios al principio de este libro. Y lo reta de la siguiente manera: para que él sepa que aquellos que le guardan respeto y son honestos a él, lo hacen porque él recompensa a los justos y no es por otro motivo. Entonces está retando a Dios por recompensar a los justos. ¿Qué es lo que está diciendo Satanás? Que si Job es recto, hermanos y hermanas, solo porque tú lo recompensas el día en que tú dejes de recompensarlos y lo dejes sufrir, y lo veremos en una posición totalmente diferente y dejará de ser recto. Vamos a saber cuán recto es él si le quitas la recompensa y lo dejas sufrir. Por aquí es que comienza todo este asunto. No sé si lo has entendido, pero el reto, como tal vez las preguntas que tenemos nosotros ante la presencia de Dios, viene por el mismo demonio, hermanos y hermanas. El hombre se vuelve justo y recto porque tú lo recompensas. El día en que tú le quites la recompensa y lo dejes sufrir un poco, se le va a olvidar su honestidad y el honrarte a ti. Y por eso le pide que lo deje de alguna forma entrar dentro de esa experiencia a Job, para probarle que Job solo es bueno porque recibe recompensas de Dios. De no tenerlas, será un hombre totalmente diferente. Asombra en el libro, hermanos y hermanas, que Dios accede a este compromiso y a este pacto. Y uno se pregunta, hermanos y hermanas, dentro de todo eso, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios hace esto? Entra en el pacto y entra en este negocio. Pensamos entonces que el libro de Job tendrá como enseñanza, y uno empieza a pensar por qué Dios permite el sufrimiento, pero el libro de Job, hermanos y hermanas, nos llevamos una sorpresa que nunca responde a eso. El libro de Job nunca responde al por qué Dios permite el sufrimiento. No hay respuesta de esto en el libro de Job. Pero el libro sí lo que hace, hermanos y hermanas, es que empieza a elaborar una situación donde nosotros lo que vamos a ver es cómo se maneja el sufrimiento por parte de las personas que creen en Dios. Por lo tanto, el libro se enfoca en que Dios es justo, en primer lugar, en que Dios gobierna al mundo, hermanos y hermanas, conforme a su justicia, y que la razón por la cual Job enfrenta el sufrimiento nunca aparece en este libro. Esa es la concentración de este libro. Entonces nos llama la atención. Dios es justo, Dios gobierna al mundo con justicia, pero la razón por la cual Job enfrenta el sufrimiento nunca aparece en el libro. Así que, ¿dónde quedamos nosotros? Y ahí nos vamos dando cuenta, hermanos y hermanas, que nos estamos encerrando dentro de una situación de que el sufrimiento se mantiene en un misterio, lo cual es difícil de entender. Eso es lo que estamos viendo que nos va a decir el libro, y eso es lo que nosotros vamos a tener que ir entendiendo poco a poco, hermanos y hermanas. Job se enfrenta a una mujer que es su esposa, hermanos y hermanas, que le pide que maldiga a Dios y que acepte su muerte. Como tú y yo nos podemos enfrentar en el mundo a cualquier persona que nos diga, bueno, tú eres creyente, tú practicas la fe, te conoces como cristiano en la tierra y estás enfermo y estás pasando por un dolor y un sufrimiento, maldice a ese Dios que tú tienes, que realmente te está dejando pasar por el dolor y el sufrimiento, y enfréntate a la muerte tal y como estás viviéndola. Por el otro lado aparecen sus amigos, o sea, familia, la mujer, que es su esposa, lo pone a que se vaya en contra de Dios por el sufrimiento que está pasando y porque no lo entiende, no lo comprende. Y tres amigos que aparecen, hermanos y hermanas, que supuestamente le van a brindar consejos y sabiduría en torno a el dolor que está pasando, la agonía que tiene Job, el sufrimiento, para que lo pueda entender. Y estos tres amigos, hermanos y hermanas, son como los que uno se encuentra en el camino cuando uno está pasando por situaciones de dolor y sufrimiento, que tratan de que
de ayudarnos, de apoyarnos, de consolarnos, tratando de dar razones, justificaciones de lo que está pasando, de por qué Dios lo permite. Entonces mucho de esto lo vamos a conseguir en la vida. Estos son los tres amigos que le brindan ese tipo de consejo y de sabiduría a nuestro amigo Job, hermanos y hermanas, y en medio del sufrimiento que envuelve la misma condición humana, porque ahí queda claro que el sufrimiento viene, hermanos y hermanas, como parte de la condición humana. Ellos dan respuestas a las preguntas que tiene Job, hermanos y hermanas, que se hace ante el dolor y el sufrimiento. Ellos están dándole respuesta a Job de que Dios es justo. No pienses mal, Dios es justo. De que Dios es capaz de manejar el universo que ha creado estrictamente bajo el principio único de la justicia y no puede ser injusto contigo por lo que tú estás pasando. Y entonces ellos tratan de dar una explicación, hermanos y hermanas, de cómo se debe explicar el sufrimiento de Job. Y el principio aquí general que ellos presentan es que hay una acción humana, hermanos y hermanas, que es la que determina mucho de esto. Entonces estos tres amigos tratan de solucionar el problema que tiene Job al entender el sufrimiento, por qué le pasa a él, que es un hombre recto y bueno. Entonces ellos le dicen, mira, la acción humana, o sea, eres bueno y eres sabio y honrado con Dios, pues Dios va a practicar la justicia contigo. Pero si de alguna forma eres malvado y haces un pecado, pues va a caer un desastre y un castigo en ti. El primero que es bueno, pues va a recibir bendiciones, va a tener éxito, va a tener recompensa. Pero si uno es malo, hay un desastre y un castigo. Entonces estos amigos están tratando de llevar a Job a entender que el dolor y el sufrimiento que él tiene es la causa de un pecado que ha cometido. Es que algo malo tú has hecho. El culpable no es Dios, porque Dios es justo, porque Dios maneja el universo y el mundo con justicia, y que nosotros sabemos que como Dios practica la justicia, bueno, Dios practica la justicia, el bueno es bendecido, no sufre, el malo es castigado y es el que sufre. Por lo tanto, lo que los amigos le están diciendo a Job es: ubícate dentro de tu situación. Si estás sufriendo es porque te lo mereces. Pero ¿quién quiere escuchar eso, hermanos y hermanas? Si estoy sufriendo es porque me lo merezco y porque he sido malo. O sea que el cáncer de mi esposo y de mi esposa se justifica porque soy pecador y me lo merezco. Y es la forma de Dios castigarme por mis pecados a través de una enfermedad terminal. Eso es lo que yo debo de concluir. Eso es lo que están diciendo estos amigos de Job, que representan la sabiduría de aquel tiempo, de cómo manejar el sufrimiento hacia ese lugar de entendimiento del sufrimiento que quieren llevar a Job. Y ninguno de nosotros lo vamos a aceptar, ni tú tampoco. Porque si estás en diálisis, si estás en cáncer, si estás en Alzheimer, alguien de tus seres queridos, o en Parkinson, o en SIDA, o estás dentro de una situación desgraciada, muy difícil de atender, y en una penuria, con un niño, con un tumor en el cerebro, hermanos y hermanas, y que esto se justifique por nuestros amigos de que algo malo hemos hecho, y que sí, Dios es justo y no quiere eso, y Dios hace justicia en el mundo, pero en tu caso este es el resultado de la maldad, porque eso está escrito y así es que Dios trabaja en el universo. Ciertamente, hermanos y hermanas, esto pone a Job dentro de una situación un poquito, hermanos y hermanas, en desacuerdo. Y si Job está en desacuerdo, nosotros también estamos en desacuerdo. Job, hermanos y hermanas, en medio de su debate que representa a todos nosotros que estamos buscando la explicación del dolor y del sufrimiento como gente inocente, Job dice: yo soy inocente. Yo no he cometido pecado, yo no me he ido contra Dios, por eso no entiendo lo que me está pasando, ni el dolor ni el sufrimiento. Y es verdad, es también nuestro levantamiento, ¿verdad? De tratar de entender el sufrimiento, ¿no? ¿Por qué le pasa esto a mi madre que tiene 80 años, a mi niño que tiene 12 años, a esta persona que es tan buena, tiene que estar ahora con ese Alzheimer, con ese Parkinson, con ese cáncer, si es padre de familia, si es un hombre y una mujer responsable? Pues él se declara inocente, hermanos y hermanas. Mi sufrimiento no es justicia divina. Y muchos de nosotros sabemos que nuestro sufrimiento y por lo que está pasando un ser querido en medio de su dolor y sufrimiento no es un castigo por justicia divina. Y es cierto, hermanos y hermanas, porque Job en el principio, cuando tú lees el libro,
De hecho, es el mismo Dios del cielo quien al principio es capaz de aceptar, hermanos y hermanas, que Job es una persona honrada y que Job es una persona buena. Job no está mintiendo en ese planteamiento. Job, por su parte, hermanos y hermanas, concluye su argumento de defensa ante sus amigos que Dios opera el mundo completo, pero no en justicia. Ya Job empieza a dar una vuelta y de un Dios que era justo, ahora empieza a cambiar la forma en que ve a Dios, la forma en que siente aquel Dios bueno, aquel Dios justo, aquel Dios que recompensa, aquel Dios del amor, de la paz, de la salud, de la prosperidad. Ahora Job comienza a transformarse. Y lamentablemente empezamos a escuchar estas quejas por parte de Job porque no sabe manejar la situación. Si yo no he pecado y no me merezco este dolor, ¿por qué lo estoy pasando? Entonces, si no soy yo, eres tú. Peligro en el que podemos caer muchos de nosotros, hermanos y hermanas. Y Job, por esa forma de pensar, comienza a meterse en la mente estos pensamientos de que ni Dios es justo y que Dios tampoco está manejando el mundo con justicia. No es justo. Mientras que sus amigos siguen enfatizando, hermanos y hermanas, Dios es justo y opera el mundo con justicia. Y entonces Job, hermanos y hermanas, sufre por causa de un pecado. Y los amigos empiezan a sacarle, hermanos y hermanas, mira, es pecado tu dolor y tu sufrimiento, no es cuenta de Dios. Eso viene por ti. A lo mejor hiciste esto, a lo mejor hiciste acá. Empiezan un montón de presunciones, de acusaciones falsas. Y Job se vuelve loco, hermanos y hermanas, y dice, no, esto no puede ser. Yo no puedo seguir escuchándolos a ustedes. Yo no puedo seguir que ustedes pensando que ustedes son mis amigos si yo en ningún momento he cometido pecado. Job se cansa de sus amigos, hermanos y hermanas, como todos nosotros nos cansamos de nuestros amigos, de sus consejos que como que no dan con el clavo, como que no pueden ayudarnos a tranquilizar en medio de la gran incógnita de por qué la gente buena está sufriendo y la gente responsable que honra a Dios y son buenos cristianos están pasando por enfermedades terminales y situaciones tan difíciles. Emocionalmente, hermanos y hermanas, Job empieza a afectarse con altas y bajas. Cree en Dios, duda de Dios, exculpa a Dios y luego viene y culpa a Dios. Esas emociones las tenemos todos, hermanos y hermanas, y es el peligro que envuelve el dolor y el sufrimiento, hermanos y hermanas. Decide, por lo tanto, hermanos y hermanas, Job en el libro apelar su caso directamente a Dios cuando ve que sus amigos no dan con el clavo. Y fíjate qué interesante. Apelo mi caso a Dios, que me atienda a Dios directamente, que me responda a Dios directamente. O sea que ya no me convencen las palabras de la gente. Yo creo que soy inocente, yo no sé por qué estoy sufriendo. Dios, como que su imagen y la forma en que yo lo veo ha cambiado desde que yo estoy sufriendo. Por lo tanto, que me venga Dios a responder directamente. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ¿será esto un reto? ¿Será permitido retar a Dios? Que venga Dios directamente a contestar nuestra pregunta porque la gente no puede contestarla. Dios se manifiesta, hermanos y hermanas, y Dios se hace presente en una nube, en un viento. Se le presenta a Job para que Job pueda entender lo que está sucediendo con él y para que pueda entender la situación del sufrimiento. Job, que emocionalmente está afectado, ahora está ante la presencia de Dios. Job llegó a acusar a Dios, hermanos y hermanas, en este libro de lo que hoy sería bullying, aunque no lo creas, porque el que sufre se confunde tanto emocionalmente, hermanos, con la persona de Dios, que Job decía, hermanos y hermanas, que de alguna forma Dios me maltrata, Dios me ataca, Dios me saca los dientes en su furia que tiene contra mí. Dios lo que ha hecho es que destruye al recto y también destruye al malo. Y hace de alguna forma tropezar al inocente y que el inocente se desespere. Por lo tanto, Él no puede reconciliar al Dios justo
ante el sufrimiento, como muchos de nosotros. ¿Dónde queda el Dios justo si todo esto lo permite Dios? Por lo tanto, hermanos y hermanas, Dios crea el sufrimiento en el mundo para Job. De repente, Dios es el creador del sufrimiento, del dolor y de la enfermedad. Pero a la misma vez, hermanos y hermanas, dentro de toda esta situación, Job, como muchos de nosotros, quiere creer. A la misma vez, quiere tener esperanza de que Dios es justo. En la apelación que le hace a Dios, le dice: soy inocente, exijo, Señor, y demando de ti que de alguna forma me des una explicación. En medio de su dolor y de sufrimiento, lo que estamos viendo es el proceso, hermanos y hermanas. El proceso de manejar y el entender el sufrimiento que me cae encima o algún ser querido, y el proceso de yo atender esto ante la presencia de Dios y que Dios me atienda. Porque en medio de una situación donde el sufrimiento se mantiene en un gran misterio, hermanos y hermanas, entonces tiene que haber un proceso. Y este libro es bueno para hablarnos acerca de ese proceso. En medio de todo esto, hermanos y hermanas, aparece un cuarto amigo, el cual no figuraba dentro de los tres primeros amigos. Y este amigo viene con el mismo argumento que vinieron los otros. Mira que Dios es justo. Número 2, que Dios hace justicia cuando opera y maneja el mundo. Aquí lo que está pasando, le dice el cuarto amigo, no es necesariamente que tú hayas pecado y estés en dolor y en sufrimiento, sino que aquí lo que pueda estar pasando, y este amigo lo que responde es porque la gente buena sufre. A lo mejor aquí lo que está pasando es que Dios permite que pases por el sufrimiento en materia de una advertencia, para que la gente entonces eviten pecar en el futuro y que esto les sirva como una gran lección para que puedan desarrollar un carácter más fuerte, y así es que Dios enseña a través de sus valores. O sea que este amigo último lo que pretende decirle es: bueno, está bien, tú eres inocente y no has cometido pecado. Pues esa no es la causa de tu sufrimiento, sino que esto es una lección que permite Dios que pase en tu vida aunque tú no hayas pecado. Y la situación es para prevenir que peques en el mañana y que vayas desarrollando en tu persona un carácter fuerte para enfrentarte a muchas cosas y sobre todo evitar caer en la desgracia del pecado. Y así es que Dios enseña con valor las cosas buenas. Este amigo, hermanos y hermanas, ni Job le contesta, ni le dirige la palabra. O sea, no es que lo ignore porque lo escuchó, pero el cuarto amigo no le ofrece una respuesta justa para entender lo que está pasando en su vida y cómo entender directamente el sufrimiento, que es miserable para él, hermanos y hermanas. Y muchos de nosotros podemos estar en ese mismo lugar. Ahora, ¿cómo Dios nos habla? ¿Cómo Dios nos responde? ¿Dónde está el verdadero consejo? ¿Quién nos puede llevar a manejar correctamente el entendimiento del sufrimiento y superarlo, hermanos y hermanas? Si la mayor parte de la gente no puede responder y permanece el misterio del sufrimiento, hermanos y hermanas. La pregunta de por qué Dios permite el sufrimiento en Job, no haya respuesta en el libro. ¿Por qué Job sufre? Tampoco, hermanos y hermanas. Asegura de todas formas, hermanos y hermanas, el libro de Job, que Job se equivoca al acusar directamente a Dios como injusto. Y Job nunca, hermanos y hermanas, responde de alguna forma a cualquier acusación que venga a someterlo a él, a que él se merece un castigo definitivo por parte de Dios. Y es justo, hermanos y hermanas. Y como que le hemos dado vuelta a ese asunto, pero eso nos aqueja también a nosotros. Dentro del marco del sufrimiento, a veces muchos de nuestros amigos nos dicen que tenemos que estar dispuestos a cargar el sufrimiento, a cargar la cruz, a aceptarlo, a no cuestionarnos, a no quejarnos, a asumirlo, a tolerarlo. Aunque sea difícil, aunque sea doloroso, aunque nos cueste, aunque dure poco, aunque dure mucho. Y
cómo hacemos esto? De verdad que eso es lo que saca a Dios con dejarnos sufrir. Ahí es que está la solución a todo esto. Pues hermanos y hermanas, finalmente, en el encuentro de Job con Dios, que es el que todos deseamos, que Dios responda a nuestra pregunta, Dios lleva a Job en un viaje como un tour a través de todo el universo, hermanos y hermanas. Toma a Job y se lo lleva en un viaje, viene y está con él, como él lo había pedido. Y le pregunta a Job, ¿tú estabas en la creación cuando yo creé el mundo? ¿En algún momento tú diste alguna orden para que se creara el sol, los animales, la vegetación, el mar y el océano? ¿Estuviste tú colaborando de alguna forma para crear algo o para darle movimiento a algo? Y Job tiene que decir, no, yo no estaba. Y aquí Dios está haciendo una cosa muy importante. Y es ubicar a Job en su posición de criatura y ubicar Job a Dios en la posición de creador. Tú no creaste el mundo. Tú no participaste en el movimiento del mundo para que tuviese vida. Por lo tanto, tú no entiendes mucho de lo que pasa en el mundo, porque no eres su creador. Dios le da una respuesta importante, hermanos y hermanas, a Job y sus amigos. Y lo que asegura a Dios es que Job y sus amigos pueden estar seguros de que Dios es justo, en primer lugar, que ha estado en cuestionamiento en todo momento. Pero el mundo es complejo, es lo que dice Dios a Job, hermanos y hermanas, y tiene muchos detalles, ¿no? El mundo es complejo y tiene muchos detalles. La mente humana no lo puede entender, porque la mente humana no fue su creador, porque la mente humana no da órdenes para que el mundo exista. Por lo tanto, la mente humana es creación, la mente de Dios es grande, la mente del hombre es limitada, es pequeña. No podemos entender al Dios grande, con mente grande y sabiduría divina, porque nuestra mente no tiene esa capacidad. Nuestra mente es inferior, la mente de Dios es superior. ¿Estás entendiendo? La nuestra pequeña, la del grande. Dios está manifestándole todo esto a Job para que vaya entendiendo por qué el sufrimiento cae dentro de un misterio y por qué las cosas malas le pasan a la gente buena. Y los ojos de Dios están presentes en todo detalle, los del ser humano no, porque Dios es todopoderoso. Sigue la enseñanza de parte de Dios. Los ojos míos están puestos en todo detalle, en lo complejo que es el mundo. Los ojos del hombre son pequeños y son limitados. La mente es pequeña y es limitada. Dios deja claro que por esta razón, hermanos y hermanas, Job no está en ninguna posición de acusar a Dios de injusto. Eres criatura. No estamos en posición de cuestionarnos, hermanos y hermanas. Es enseñanza del libro de Job. No estamos en posición de hacer preguntas. Esa no es tu posición. Es más, Dios le dice, Job, ¿qué tal si te dejara por un momento que tú manejaras el mundo por un día y que tuvieses la oportunidad de ver todo lo que está pasando en un día y que pudieras tú implementar la justicia, ser justo y manejar el mundo con justicia por un día y saber lo bueno de lo malo, la recompensa del castigo y darla con equidad de todo lo que está pasando en el mundo? ¿Qué tal si tuvieras la oportunidad de ejercer por un día la justicia en el mundo, Job? No. Tu misión sería castigar en medio de la maldad y recompensar en medio del bien. Todo hecho malvado lo tendrías que castigar, que cada persona en el mundo está haciendo a cada momento con su retribución precisa. ¿Serías tú capaz de hacerlo? La enseñanza que le está dando Dios a Job, hermanos y hermanas, es que es demasiado complicado el mundo para que un ser humano lo maneje y lo entienda. Y muchas de las cosas que están en el mundo, como el dolor y el sufrimiento, es muy complicado para que tú lo entiendas y lo puedas manejar. La conclusión de todo esto es, hermanos y hermanas, la conclusión. Manejar la justicia en un mundo complejo no está en blanco y negro,
como muchos piensan. Cuando decimos en blanco y negro es tan fácil como uno se cree. Y no está en blanco y negro como dicen tus 3 amigos o tu cuarto amigo o como dices tú mismo. No es tan sencillo como ustedes creen, es complicado y por eso es que no lo pueden entender. Esa enseñanza está en ese libro, hermanos y hermanas, y es para conocimiento de cada uno de nosotros. Y por lo tanto Dios asegura que hay y existe en el mundo cosas que causan desorden y peligro. Hay cosas en el mundo que causan desorden y peligro y fueron creadas por Él. Un ejemplo es, hay tiburones, hermanos y hermanas. Causan desorden los tiburones si atacan a un ser humano. Causan peligro a los tiburones si atacan a un ser humano. Un león. ¿Ah? Son criaturas de Dios. Entonces Dios asegura, hermanos y hermanas, y le dice a Job para que vayas entendiendo cómo es esto. En el mundo existe cosas que causan desorden y cosas que causan peligro. Y que secuestran la seguridad del ser humano. Job entiende, le dice Dios, el mundo es bueno, pero no es perfecto. El mundo es bueno, pero no es seguro. El mundo tiene orden y el mundo es bonito porque es creado por Dios, pero es salvaje y es peligroso. Y todos nosotros lo sabemos. Hay Dios como que da a entender, yo he creado los huracanes y tienen su peligro y quitan la seguridad. Yo he creado animales salvajes y tienen su peligro y quitan la seguridad y ponen las cosas en desorden. Eso es parte de la creación. Es complejo, no lo entiendes, pero así es la creación. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Tampoco Dios le da a entender la razón a Job, aunque tú no lo creas. Está dando un montón de explicaciones, pero las explicaciones que se ven en el libro son del proceso de manejar el sufrimiento. Pero porque hay sufrimiento en el mundo, tampoco lo defiende Dios o lo transmite Dios. Dios dice, vivimos en un mundo maravilloso que no está diseñado para prevenir el sufrimiento. El mundo en el que tú y yo vivimos no está diseñado para prevenir el sufrimiento. Entonces, ¿qué lugar está diseñado para prevenir el sufrimiento, hermanos y hermanas? El reino de los cielos, el paraíso. Ese es el lugar diseñado para el ser humano, para prevenir todo dolor y todo sufrimiento. Porque no van a haber hospitales, porque no van a haber accidentes de tránsito, porque no va a haber cáncer, porque no va a haber tumores de cabeza, porque no va a haber diálisis, porque no va a haber alcoholismo, porque no va a haber drogadicción, porque no va a haber abuso sexual, porque no va a haber maltrato físico, violencia doméstica, no van a haber cementerios, no va a haber un cuerpo de policía, no va a haber un cuerpo de bomberos. ¿Me estás entendiendo? El mundo no ha sido diseñado para prevenir el sufrimiento porque el mundo no es el paraíso, porque el mundo no es el reino de Dios, porque el mundo no es el lugar de la vida eterna. Entonces no podemos confundir una cosa con la otra. La lección para Job, hermanos y hermanas, de parte de Dios es que Dios lo invita a confiar en su sabiduría, y el que está en sufrimiento tiene que entender todo esto y confiar en la sabiduría de Dios. Y yo tengo que confiar en la sabiduría de Dios. Confiar en la sabiduría de Dios es saber por qué, o sea, que Dios sabe por qué permite las cosas y Dios sabe lo que está haciendo aunque yo no lo entienda y yo no lo comprenda porque mi mente es limitada. Y esto queda claro en ese libro, hermanos y hermanas. Dios vuelve a asegurarle a Job, tú no estás en ninguna posición de estar hablando acerca de por qué yo permito el mal o no lo permito, el mal o el sufrimiento. Job, hermanos y hermanas, en su exigir explicación ocurre una bendición, hermanos y hermanas. En ese exigir explicación, aunque no está en la posición de exigirle a Dios, hay un proceso por el cual Job está pasando y es el que nos enseña el libro, a pesar de que pueda ser un poco complejo, hermanos y hermanas. No está Job en una posición de pedirle cuentas a Dios. Job en algún momento pidió explicación. Dios lo invita a confiar en su sabiduría. Job, y mira, aquí está el proceso que defiende Dios al final para recompensarlo. Y escúchalo bien, Job responde con humildad.
Job responde con humildad. Job se arrepiente, hermanos y hermanas, al final de todo cuanto dudó acerca de Dios. Se disculpó por acusar a Dios y sobrepasar sus límites porque entendió que no estaba en posición de hacerlo. Tanto él como sus amigos estaban equivocados. Sus respuestas siempre, hermanos y hermanas, fueron simples ante algo que es demasiado complejo para explicar. Y su queja, por lo tanto, respondió de alguna forma a una respuesta que era demasiado grande para cargarla el ser humano. Estaban todos equivocados. Estaban todos equivocados. Al Job, hermanos y hermanas, arrepentirse ante Dios, honrar a Dios, Dios reconoce la lucha de Job. Y ahí es que ve Dios la bendición. Job reconoce Dios en él, estás luchando, eres honrado y en esa lucha yo he visto honestidad, he visto tus emociones de dolor, he visto tus emociones de querer hablar conmigo personalmente y te has arrodillado para hablar. Y por lo tanto, esta es la forma de manejarlo. Es el proceso, hermanos y hermanas. Dios nos va a recibir con dolor y sufrimiento, con dudas, con sospechas, hermanos y hermanas. Eso está envuelto en este proceso. Eso es lo que enseña el libro de Job. El proceso con el que Dios se va a fijar en cada uno de nosotros, el proceso por el cual Dios va a volcarse en su corazón que ha sido tocado y devuelto a mirarnos de cerca, ver nuestra realidad. En ese proceso donde yo lloro, donde yo me arrodillo, donde yo tengo dudas, tengo sospecha y hasta tengo, Señor, dudas de tu existencia. Ese proceso lo reconoce válido Dios. Ese es el verdadero proceso porque es honrado, es franco, te está revelando verdaderamente. Al final, hermanos y hermanas, a Job se le restaura la familia, a Job se le restaura toda su fortuna. Y Dios asegura que le restauró la fortuna y que quedó todo bien entre Job y él. No por una recompensa por haber hecho el bien, sino como un don de parte de Dios. Es un don de gratitud por parte de Dios. Fíjate cómo cambió todo. O sea que Dios recompensa al hombre bueno, pero también Dios tiene unas recompensas que son un don, un regalo, una gratitud por parte de Dios cuando se pasa por el dolor y cuando se pasa por el sufrimiento, en un proceso de oración y de revelarnos tal como somos, con nuestras quejas, con nuestros dolores y nuestros sufrimientos. No nos podemos olvidar, hermanos y hermanas, que todo esto se inicia con un reto por parte de Satanás. Y en el reto por parte de Satanás tal vez está metida todas nuestras inquietudes, ¿no? Este hombre cree en ti porque tú lo recompensas, porque le das algo a cambio. Si no le das algo a cambio, dejará de ser bueno y te va a odiar. Y Dios al final del libro no le da algo bueno a Job porque se ha portado bien como recompensa y premio, sino que se lo da por lo sincero y lo honrado que fue, como un regalo y un don de parte de Dios, no por conducta buena, salió de mí hacerlo. ¿Por qué las cosas malas, hermanos y hermanas, le pasan a la gente buena? No hay respuesta en el libro de Job y no la busques. Concluimos y vamos a terminar. El libro de Job, hermanos y hermanas, para aquellos que nos cuestionamos qué saca Dios con dejarnos sufrir, invita a confiar en la sabiduría de Dios cuando encontramos sufrimiento antes de estar buscando razones. Y el problema con buscar las razones como causas que provocan el sufrimiento está en que las razones, hermanos y hermanas, nos van a llevar a jugar el papel que jugó Job en algunos momentos y el papel que jugaron algunos de los amigos de Job, que fue simplificar las cosas de Dios.
O no solo simplificar las cosas de Dios, simplificar a Dios mismo. Y simplificar a Dios es encajonarlo en nuestra mente, en nuestra conducta humana, con nuestra humanidad. Y uno no puede hacer eso porque Dios es un espíritu, Dios es un ser mucho más grande, que no es un ser humano como nosotros. Y eso queda claro en ese pasaje, hermanos y hermanas. Simplificar las cosas de Dios o a Dios mismo, como Job, acusando a Dios, especialmente sin elementos de prueba, es caer en ridículo, hermanos y hermanas. No estamos solucionando nada. El libro nos invita a que honestamente llevemos nuestro dolor y nuestra agonía causada por el sufrimiento ante Dios y confiar en que Dios ciertamente se ocupa y se ocupará de él y sabe lo que él tiene que hacer. No importa, hermanos y hermanas, lo que suceda, bueno o malo en nuestras vidas, confía en la sabiduría de Dios, que Dios sabe lo que está haciendo. Vendrán otros momentos para seguir estos temas, hermanos y hermanas. Hoy queríamos responder de esta forma extensa a qué saca Dios con dejarnos sufrir, y para que todos aquellos que están en dolor y en sufrimientos tengan una bendición infinita para saber enfrentar el proceso, pasarlo, vencerlo y aceptarlo delante de Dios. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.